Mientras comenzamos la clase y esperamos que vengan más amigos, les voy a contar una historia que tiene que ver con las oraciones. A veces uno trata de hablar con Dios y trata de buscar cuál es la mejor manera de agradarlo y de que tenga misericordia de nosotros y cumpla nuestros deseos. Y uno de los ejemplos clásicos es con el tema de la lluvia. Aquí en Israel, cuando no llueve en la época que corresponde, ya el resto del año no llueve más. Entonces estamos 7, 8 meses esperando que llegue esa época y muchas veces hay sequía. Cuenta la Gemara en el Masejet Ta'anit que en la época de Rabí Eliezer, entre el primero y el segundo siglo de la Era Común, hubo dos historias respecto a Rabí Eliezer y dos intentos fallidos de tefilá para que llueva. Y así dice: los sabios enseñaron un incidente que ocurrió con Rabí Eliezer, quien decretó un ciclo completo de 13 ayunos sobre toda la congregación para que caiga la lluvia, pero la lluvia no cayó. Al final del último ayuno, la congregación empezó a salir de la sinagoga y él les dijo: ¿habéis preparado las tumbas para ustedes? Si la lluvia no cae, todos vamos a morir de hambre. Recuerden que en la época en que los romanos dominaban la tierra de Israel y estaba todo muy restringido. Entonces todo el pueblo se echó a llorar cuando escuchó esas palabras de Rabí Eliezer y la lluvia cayó. La segunda historia cuenta que Rabí Eliezer condujo a toda la congregación a una larga oración de Amidá, la plegaria silenciosa que se realiza para los días de ayuno. Pero sus oraciones no fueron contestadas. En ese momento, su alumno Rabí Akiva oró por lluvia y la lluvia comenzó a caer. Cuando los rabinos presentes comenzaron a discutir por qué tuvo éxito el estudiante, Rabí Akiva, mientras que Rabí Eliezer no, una voz celestial proclamó que no era una cuestión de grandeza. Más bien, Rabí Akiva estaba más relajado y dispuesto a perdonar, mientras que Rabí Eliezer era más estricto y exigente. Dios respondió a cada uno de ellos de acuerdo con su personalidad. Esto se puede entender en base a la Gemara de Rosh Hashanah, que enseña que una persona que está relajada y perdona es más fácilmente perdonada por Dios, quien responde a cada persona de acuerdo a su propia conducta y personalidad. Midá keneged midá, medida por medida. El Talmud Yerushalmi cuenta la historia de una manera diferente. De acuerdo con el Yerushalmi, o sea, lo que acabamos de leer está contado en el Talmud de Babilonia, que fue escrito un par de siglos después del Yerushalmi. Cuando le preguntaron a Rabí Akiva cómo podía explicar su éxito, dice el Talmud Yerushalmi, él ofreció una parábola de un rey que tenía dos hijas. Una era desagradable e inapropiada, y la otra agradable y tolerante. A la hija desagradable, el rey le respondió con mayor rapidez, porque prefiere actuar con ella lo menos posible, prefiere relacionarse con ella lo menos posible. Pero con la hija agradable, sin embargo, está obligada a poner un mayor esfuerzo para recibir lo que quiere, ya que el rey goza de su presencia
y no quiere que se vaya, espera con interés relacionarse con ella. Así, entonces, aquí vemos, como en todas las cosas que hay en la Torá, dos aproximaciones diferentes, de acuerdo a cómo uno se comporta, de acuerdo a la personalidad de cada uno, y depende cómo uno es en su vida. Entonces ahí uno puede decidir. Bienvenidos a todos, Shavua Tov. Este cuento que acabo de contarles es parte de una nueva sección que inauguramos esta semana en Galeinai, en la dimensión interior, que habla acerca de historias del Talmud. Y por providencia divina, el Rab también nos dijo que hagamos un curso acerca de Pirkei Avot, y unidos a todos los cursos que habíamos pensado y ustedes estaban dispuestos a seguir, ya tenemos una cantidad enorme. Entonces vamos a distribuirlos y vamos a decirle a nuestro compañero, a nuestro amigo y estudiante del Rab, Jacob, que comparta con nosotros nuestro estudio, que él dé algunos cursos, otros los voy a dar yo. Entonces vamos a empezar a dar más con la ayuda de Dios, con la ayuda de todos ustedes. Vamos a continuar entonces con la letra Shin. Habíamos estudiado la vez anterior la introducción y algunos asuntos respecto a la forma de la letra Shin. Este material lo tienen en la agenda semanal y también la tienen aquí en su cuenta de Wizik en este lugar. Vamos a continuar meditando acerca del nombre. La letra Shin significa también diente. En hebreo, Shin Nun es Shen, diente. También es de la misma raíz que Shinui, Shin Nun Vav Yud. Como ustedes ven, aquí tenemos la palabra diente, tenemos la palabra Shin, Shen. Entonces se las voy escribiendo aquí. Todos ustedes ya saben leer hebreo, así que no me preocupo. Ahí dice Shen, que quiere decir diente. Shinui, que quiere decir cambio. Y también, como ustedes saben, la palabra Shin-Nun es la raíz de Shana. En hebreo, Shnaim quiere decir dos. Refiriéndose al virrey. Virrey se dice Mishne. Mishne la Melech, tanto sea segundo o virrey. Y también Shanun, que deriva también de la raíz de diente, quiere decir agudo, especialmente en el sentido de estudiar en forma diligente, en forma aguda.
en ser diligente, como está dicho, Benishtan Temle Binja, Levanaich, y van a ser diligentes en el estudio con sus hijos. También está el concepto de dormir, Shainá. También está la raíz Yashan, que quiere decir viejo o antiguo. También uno de los pigmentos que se utilizaban en el Beit HaMikdash, en el templo y en el Mishkan para teñir era el Tolat Shani, que es un color escarlata que se saca justamente del gusano, que se llama Shani. Y por último está el concepto de Sha'anan, Sha'anan, que significa serenidad, una paz serena. Entonces, como ustedes ven, hay toda una serie de conceptos muy diferentes asociados con el nombre de la letra Shin, y por eso es una de las letras más ricas en significado de todo el Aleph-Bet. Con respecto a los mundos, tenemos la palabra Shana, que deriva justamente de la palabra Shinui, que es cambiar. Por eso en el Sefer Yetzirah, el concepto de tiempo es llamado Shana, año, porque se refiere al movimiento del tiempo, al cambio que se produce a través del paso del tiempo. En la naturaleza se habla del diente del malvado, que habíamos estudiado cuando estudiamos la letra Pei. ¿Se acuerdan que la letra Pei es como una C que tiene aquí colgando como un diente? Y ese es el diente del malvado, que representa el poder de la descomposición, del deterioro, o la ley de la entropía. Esto es algo natural, que la materia se rompe, se descompone, se desarma, para conseguir su mínimo nivel de energía. Y esta es la continuación en nuestro mundo actual de esa etapa primordial que en el proceso de la creación es llamado en la Kabbalah como la ruptura de los recipientes. El fuego de la Shin, entonces, es justamente el poder para descomponer la materia, en contraste con el agua, que actúa como aglutinante, hace que toda la materia se pegue una con la otra. Si ustedes se fijan en Advash, ¿se acuerdan lo que es Advash? Aleph Taf, Bet Shin, Gimel, Reish. Cuando en el intercambio de letras, cuando la primera la intercambiamos por la última, la segunda por la anteúltima, etcétera, etcétera, la Shin se intercambia por la Bet. Bet, que es el secreto de dos. Dos es la primera etapa de la división, la primera etapa de la ruptura, que dos, en hebreo se dice Shnaim, en Gematria Bet es dos, y así uno se divide en dos como las células se dividen en dos. Y también el fuego de la Shin se refleja en el rojo, en el escarlata del Shani, del color Shani.
Y como decía, era uno de los colorantes que utilizaban para la vestimenta de los Kohanim, para teñir las telas del santuario. Con respecto a dormir, conocemos la expresión del Zohar que dice que en el tiempo del exilio yo estoy como dormido y mi corazón está despierto. En el tiempo del exilio el alma divina está despierta. Está dormida dentro del cuerpo, y que todo el proceso de volver a la tierra de Israel, el proceso de la redención, dice el Rebbe Lubavitch, y justamente despertar a esta alma que está ahí adentro. Por eso vamos a ser traídos en las nubes de gloria a la tierra, como si estuviéramos dormidos en una cama. Y en ese mismo estado vamos a entrar a Jerusalén, y inmediatamente que entremos a Jerusalén y el templo sea reconstruido, de repente nos vamos a despertar como choqueados y nos vamos a encontrar directamente en el templo. Estas son algunas de las meditaciones que tienen que ver con la letra Shin y los mundos. El nombre de la letra Shin y los mundos. Hay muchas cosas más, pero vamos a dejarla para nuestro curso Bet de las letras hebreas. Con respecto a las almas y la letra Shin, el primer párrafo del Shema dice Beshinantam levaneja, y las repetirás a tus hijos. Shinantam también en hebreo tiene el significado de enseñarles. Las enseñarás diligentemente a tus hijos, como decíamos recién, Sha'anan. Y así el maestro que se preocupa por sus alumnos, diligente, que trata de explicarles y enseñarles, enciende dentro de ellos la llama sagrada de la letra Shin en sus corazones, porque los hijos también son llamados, los estudiantes son también llamados hijos, como nos enseñan nuestros sabios. Y como decíamos, Shinantam, que tiene que ver con la palabra Shin y con la palabra Shen, que es diente, tiene que ver con agudeza, con agudizar la mente del estudiante a través de calentar su corazón con el fuego de las palabras de la Torah. Y también tiene que ver con agudeza, la agudeza de la punta de una flecha. Por eso está dicho Het Shanum, la agudeza de las espadas brilla como rayos de luz. Y así la agudeza del estudiante, a pesar de que es una agudeza innata en él, puede ser aumentada, puede ser agudizada una vez más. Esa es una expresión que alude también a iniciarlo al estudiante.
mostrándole la luz, la luminosidad de las ideas interiores de la Torá. ¿Por qué funciona todo esto así? ¿Por qué a algunas personas les gusta determinada parte de la Torá y a otros les gusta otra determinada parte de la Torá? Algunas partes de la Torá a unos los enciende y a otros tienen que ser encendidos con mucho esfuerzo, porque esa Torá que cada uno estudia ya fue estudiada en el vientre de la madre. Cuando su madre lo tenía en el vientre, su alma aprendía Torá en el Shamaim, pero también su mamá, cuando estudiaba palabras de Torá, iba imbuyendo a ese niño que estaba en su interior, iba poniendo en su cabeza esa llama de las cosas de la Torá. Entonces, todo esto hace que uno se encienda con las cosas de la Torá, y cuando uno más encendido está, más está comprometido en cumplir la voluntad de Dios, tal como está escrita en la Torá. Cuando uno está muy encendido pero con las cosas de este mundo, está encendido incluso a veces en cumplir sus propios deseos, pero aunque son de Torá, son sus propios deseos, eso no llega a ser cumplir la voluntad de Dios. Cuando uno no sabe exactamente cuál es la voluntad de Dios, entonces tiene que preguntar a sus maestros, tienen que pedirle a Dios que les revele cuál es su verdadera voluntad y no imaginarse cosas, no imaginarse que uno tiene revelaciones de arriba, porque esas revelaciones vienen, pero como también vienen revelaciones del Yetzer Hará abajo, entonces a veces uno no sabe bien cuál es la verdad. Entonces cuando uno estudia Torah y tiene tantas cosas en el alma, tiene que preguntar y averiguar cuál es la verdad. Bueno, como decíamos, en las almas también Mishneh quiere decir el segundo Lechem Mishneh se dice, el pan doble de Shabbat. Y también de ahí viene la palabra Mishnah. La Mishnah es la base del Talmud, es la recopilación de todas las leyes que están en la Torá, que nos enseñaron los sabios en la Torá oral, que están discutidas en el Talmud. Con respecto a la divinidad y el nombre, está dicho, Ani Abaye lo Shaniti. Lo voy a escribir acá en hebreo para que lo tengan y lo guarden. Ani Abaya lo Shaniti. Por un lado, Dios tiene la característica de no cambiar. Pero paradójicamente, la propiedad del absoluto, la absoluta permanencia, es justamente la origen de todos los cambios que hay en la realidad. ¿Por qué? Porque ese poder de mover es inamovible. Es un cambio permanente que no cambia. ¿Están siguiendo esta paradoja? Y ese es el secreto de Sha'anan, de descansar pacíficamente, asociada con la letra Shin a nivel de la divinidad, que también empieza una palabra muy conocida que todos ustedes escucharon tantas veces y tanto añoramos, con la palabra Shalom.
Entonces Shalom quiere decir paz, pero no la paz inamovible, sino la paz del movimiento continuo, de la vida eterna, del cambio continuo, del cambio siempre para bien. Y por eso también la palabra Shalom es uno de los nombres de Dios. Y justamente ese cambio está asociado con la mezuzá. La palabra mezuzá, se la voy a escribir aquí, que ya la estudiamos en la Zain. Mezuzá deriva de la palabra lazuz, paradójicamente. Lazuz, ¿qué quiere decir? Moverse. Y cuando uno pone una mezuzá en el marco de la puerta, la bendición que dice, bendito eres tú Dios, Rey del universo, que nos has ordenado el precepto de fijar una mezuzá. ¿Qué significa fijar una mezuzá? Significa que al fijar el secreto del movimiento en el marco de la puerta, ese secreto del shalom, de salir y entrar con paz del hogar, es el secreto del movimiento continuo, de poder estar en cambio permanente, a diferencia de los ángeles, que los ángeles nunca cambian de nivel, de un lugar a otro. Se nos aparecen a nosotros como moviéndose, pero en realidad ellos no se mueven, siempre están en un mismo nivel, tanto de lo que ellos son, como a nivel de su obediencia de Dios, porque son nada más que como los animales, como robots. Posiblemente la mayor diferencia que tiene el hombre con el resto de la creación es justamente que el hombre puede moverse de nivel, puede cambiar y elevarse a través de su propio trabajo. En cambio, el resto de la creación, los animales, las plantas, incluso los ángeles, no pueden, a través del estudio, del cumplimiento de las mitzvot, del esfuerzo personal, elevarse, o incluso tampoco pueden bajarse por encima de lo que son. Nuevamente, salvo el hombre, los demás no pueden moverse porque justamente ellos no tienen el secreto no conocen el secreto del infinitamente inalterable. Cuando uno se aferra a la raíz de lo inalterable, que es Dios, también se aferra a la inalterabilidad del movimiento permanente. Y justamente uno de los grandes logros que busca la humanidad y nunca se consiguió hasta ahora es el motor que trabaje del movimiento constante, permanente. Todo movimiento tiene que ser realizado a través de que hay una fuerza que lo impulsa. Entonces, cuando uno se medita en ese principio tan básico cuando uno medita en ese principio tan básico del movimiento permanente, en la física, uno llega a ese lugar, al final de todo, en que sabe que todo lo que hay tiene que tener algo que lo mueva. Y lo que mueve todo lo que existe es justamente ese inalterable Dios, que es el secreto del movimiento permanente. Como contestando a lo que escribe nuestro amigo Luis Acosta, todo pensamiento negativo, todo lo que nos da tristeza, incluso cuando nos da tristeza algo porque es en contra de la voluntad de Dios,
La tristeza es lo que nos paraliza. La tristeza está muy relacionada con el miedo. Cuando uno tiene miedo, se paraliza y se pone triste. Entonces, cuando uno medita en que Dios es el secreto, uno pierde el miedo. Uno está aferrado a la fuente de vida permanente, pierde todo miedo y entonces empieza a tener entusiasmo y alegría. Y entonces, uno de los secretos de la mezuzá es justamente el nombre que está escrito en toda mezuzá, que es el Shem Shakai. El Shem Shakai está escrito que es el nombre con el cual Dios le dijo a los mundos basta. Es el nombre con que Dios limita, porque está interpretado como Shakai, Shedai. Dai significa basta, suficiente. Cada mundo tiene su límite y este límite que le pone a los mundos y a las cosas creadas Dios es a través del nombre Shakai. Y justamente el Shem Shakai, le decimos Shakai porque está prohibido pronunciarlo de forma verdadera porque es uno de los nombres sagrados de Dios que no se pueden borrar, es justamente que está en la parte de atrás de la mezuzá y que está en todas las cajitas de mezuzot. Y esas son las iniciales de Shomer Dlatot Israel, el que cuida las puertas de Israel. ¿Cuál es la velocidad del movimiento máximo que se puede lograr? Es justamente la velocidad de la luz. Es la luz que se desprende de esa chispa, de la luz infinita que viene de la letra Shin. Y esa Shin también es el secreto de la Sin, de la letra Sam. Sam quiere decir poner, la Sin. Y así está escrito que Dios pone fin a la oscuridad. Ket Sam la Joya. Como Dios tiene el poder de ponerle fin a todas las poner límites, fin a todas las cosas, también es el único que puede ponerle fin a la oscuridad. Es decir, cuando uno tiene un problema y quiere que la luz brille en la oscuridad, tenemos que ir a meditar en el nombre de la letra Shin. Quiero también, antes que pase la hora, dedicar esta clase a la Refuah Shlema de Jenny, de Hashem, que va a pasar una operación dentro de poco, aunque ella no quiere que lo digamos, pero es bueno que entre todos, los compañeros y todos los que estamos aquí uniéndonos para traer la luz de la Torah a este mundo y que brille la verdad, que anule todo mal decreto y que no se llegue a la operación, que todo haya sido un mal sueño. Que no
que todo sea con la bendición de Dios. Vamos a ponerse acá también. La Tzedaká salva de la muerte, grande es la Tzedaká que trae la redención, que venga la redención personal y para Jenny, para todos aquellos que necesiten refuá. Está dicho que cuando dos judíos se juntan es para hacer un bien a otro, así que les traslado a ustedes también, siempre que ustedes se junten para estudiar o para hacer cualquier cosa que sea especialmente para hacer algo bueno, para pensar cómo beneficiar a otros. Así que, Jenny, que escuchemos pronto buenas noticias y que no sea nada. Muy bien, vamos a poner un poco de melodía. Como ustedes escucharon, pusimos la melodía de Jacob al principio. Vamos a escuchar un poco para meditar en todas estas cosas que estuvimos pensando y vamos a continuar con el número de la letra Shin y los 3 niveles. ¿Se escucha bien?
La letra Shin entonces tiene gematria 300. En el Tanaj hay una historia que tiene que ver con el número de 300, que seguramente todos ustedes conocen. Se refiere a la historia de Sansón y Dalila. En la época en que los filistín o filisteos habían atrapado a Shimshon, le robaron a su esposa. Shimshon tomó 300 zorros se dice Shual, acá no puse la traducción. Tomó 300 zorros, los ató por la cola, los tomó por la cola y le ató una antorcha a cada uno, de a dos, y entonces, cuando salieron corriendo, fueron y quemaron todo el campo de los filisteos. El Shual, que comienza con la letra Shin, simboliza justamente la agudeza o la picardía mundana. Él usó esa agudeza de las fuerzas de la naturaleza y esa picardía las unió con el elemento fuego de la Shin para quemar esa naturaleza que estaba aferrada a la maldad. Y así Shimshon, habíamos explicado una vez que en hebreo cuando una palabra se la quiere hacer en diminutivo se le aplica la palabra on, como habíamos hablado de otra palabra que tiene Shin pero en el medio, que es Ishon. Ishon viene de la palabra Ish, que quiere decir hombre, y que es la imagen que se refleja en el ojo de aquello que está afuera. Entonces, Ishon es ese pequeño hombre que se ve adentro, que es el reflejo dentro del ojo del macrocosmos que hay en el exterior. Así también Shimshon, como ustedes ven, es el diminutivo de que, en realidad Shimshon, no sé por qué puse una baba aquí. ¿Ven la palabra Shimshon? Shimshon. Si ustedes ven la palabra Shimshon, entonces, además del nombre del gran juez y héroe poderoso del pueblo de Israel, ¿qué significa literalmente la palabra Shimshon? A ver si a alguno se le ocurre.
siendo que la palabra on final, a lo contrario de en castellano, que en castellano quiere decir es un aumentativo, en hebreo es diminutivo. ¿Qué quiere decir Shimshon en hebreo entonces? Si lo separan en dos partes, le sacan el diminutivo on, ¿qué les queda? Ya les dije demasiado, ¿no? No. El diminutivo on a Shimshon, ¿qué queda? On quiere decir pequeño, pero ¿pequeño qué? No, Shema es con Ain. Muy bien, Ángel. Estaba tan cerca y tan lejos, ¿eh? Shimshon quiere decir pequeño sol. Entonces, el secreto del Shemesh, ¿qué es el secreto del agua. Shin Mem Shin. Ustedes saben que en los elementos químicos la combustión se produce por el oxígeno. Y el agua es hidrógeno, quiere decir que produce agua. Hidrógeno quiere decir que produce agua, ¿no? En latín. Entonces la mem de Maim está entre las dos shin de fuego, entonces Shemesh puede ser interpretado con nuestros conocimientos químicos actuales como la fórmula química del agua. Entonces el secreto del sol está en que transforma, el agua se transforma en fuego a través de la energía solar y la radiación, porque tiene un shin en los dos lados. Ustedes saben que los cohetes que van a la luna, como dijimos tantas veces, la reacción química que mueve esos motores es que tienen dos tanques de hidrógeno y uno de oxígeno. Y la reacción es justamente que se une el oxígeno con el hidrógeno y se forma agua. Exactamente. Cuando sale a tanta temperatura no es vapor, sino que es agua gasificada, como esa que forma las nubes, que luego al enfriarse se transforma en vapor y luego en agua líquida. Entonces acá vemos muchos secretos que uno tiene que pensar cuando medita en la historia de Shimshon. Así que los invito a leerle a una fuente correcta la historia verdadera de Shimshon y Dalila y ver cómo fue que ese pequeño sol quemó y destruyó a los Filishtim. Filishtim también va con Shin adentro. Que como vale la pena aclarar que no tiene nada que ver con los palestinos o Palestina de hoy en día. Bueno, entonces acabamos de ver los números y los mundos. Con respecto al número de la letra Shin y las almas, Rabbi Meir enseñó 300 parábolas acerca de los zorros, de los cuales 3 nos transmitió. El zorro es el símbolo de la sabiduría y de la astucia en este mundo. Sirve como una parábola para la sabiduría divina, del alma divina, y su buena inclinación, en contraposición
al zorro, que es la mala inclinación del alma animal. Perdón, al lobo que representa la mala inclinación del alma animal. Como está explicado cuando estudiamos la forma de la letra Reish y las almas, el poder de hablar es más profundo y más esencial en el alma del hombre que la conciencia del pensamiento. Por eso al ser humano se lo llama medaber, el que habla, no el que piensa. En general, pensante, lo que generalmente la persona ve como que se diferencia a sí misma del resto de la creación, es que piensa y tiene conciencia de que existe, pero en realidad todos tienen conciencia y todos piensan, pero no todos tienen la capacidad de expresarlo a través de la palabra. Y a través de expresarlo a través de la palabra pueden crear cosas en este mundo, algo a partir de la nada, y pueden elevarse a sí mismos, como decíamos antes, a través del estudio, el estudio que es a través de la palabra. Cuando decimos palabra no nos referimos simplemente al hecho de emitir sonidos, porque eso también lo puede hacer todo el mundo. Incluso tienen lenguaje los animales que se hablan entre ellos, pero no son palabras, no son, porque la palabra es un símbolo, un conjunto de símbolos que expresan una idea interior. Una idea que uno también la pensó y la meditó, pero los animales no pueden hacer eso. Si ustedes se ponen a pensar, el lenguaje de los animales es un lenguaje instintivo, que incluso ellos no lo pueden cambiar. Nosotros sí podemos cambiar nuestro lenguaje, y a través de cambiar nuestro lenguaje también cambiamos nuestra mente. Cuando uno utiliza palabras malas o palabras depresivas o tristes, como dijimos antes, o palabras que no sean puras, palabras de insulto, etcétera, palabras negativas en general, también el pensamiento de uno y todas sus vestimentas del alma se van impurificando también, se van negativizando. Al contrario, una persona que tiene una inclinación negativa en esos aspectos, si cambia su lenguaje, a pesar de que aparentemente el lenguaje es lo más exterior, es como le sucede a veces a las mujeres que se sienten mal pero tienen la necesidad de maquillarse, de vestirse bien, de verse lindas, entonces eso hace que también se sientan bien en su interior. El lenguaje, por supuesto, es una parábola un poco superficial, pero el lenguaje tiene un poder tan profundo y tan poderoso que es más todavía, no es simplemente una visión que influye en nuestro interior, sino que la palabra misma tiene el poder, incluso si nosotros no tenemos la intención de realizar cosas. Sobre todo, la palabra, por supuesto, es una forma de conectarse con el otro. Entonces, esa palabra, si es astuta y sabia del lado de la divinidad, puede traer al Mashiach. En cambio, si está utilizada para el alma animal, puede ser todo lo contrario. Y eso es lo que verdaderamente nos diferencia del resto de la creación. Está dicho que el habla, cuando la persona se expresa lo que está adentro, en la profundidad de su inconsciente. Cuando la persona es más refinada y es más abierta y dice de verdad lo que siente, está expresando lo que hay en sus niveles más superiores de conciencia. Cuando la persona es menos refinada, cuando la persona tiene limitada su capacidad de conocerse a sí mismo y saber qué es lo que hay en su interior, entonces lo que expresa son los niveles externos del inconsciente, los que están más relacionados con el mundo material y con el alma animal.
Entonces esa es la diferencia entre un sabio, entre un tzadik y uno que no lo es. Y justamente esa es la capacidad de dar parábolas precisas, porque parábolas, ejemplos, todos podemos dar. Pero como Shlomo Amelech, que dio 3000 parábolas, 3000 está relacionado con 300 también, es 10 veces 300. 3000 parábolas para cada una de las enseñanzas que él daba, lo podía enseñar de 3000 parábolas diferentes. Entonces eso refleja niveles infinitos del alma que hay allí en su interior. Niveles infinitos del Yesh. Yesh, justamente, es Yud, que es 10, y Shin, que es 300. Entonces, la interinclusión de las 10 Sefirot en las 300 parábolas que puede, en las 300 en los 300 niveles, que es el fuego de la letra Shin, da las 3000 parábolas que podía dar Shlomo Amelech. Incluso en el alma, la Shin está dividida en 3 Bab, como dijimos, ¿no? Y esa división en 3 tiene que también estar conectado con ese nivel, con los 3 niveles del pueblo de Israel. Los Kohanim, los levitas y el pueblo de Israel. De todas maneras, sabemos que el fuego tiene que ver con el lado izquierdo. En la clase anterior habíamos hablado que hay dos Shin, sí, como dice Luis. Por un lado está la Shin que está del lado derecho de los tefilim y la Shin que está del lado izquierdo. Una es la Shin actual y otra es la Shin del futuro. La Shin es en la izquierda los levitas, a la derecha están los Kohanim y en el centro está Israel. Como nosotros sabemos, los levitas tienen que ver con Geburah a la izquierda, los Kohanim tienen que ver con Gesed a la derecha y Israel está en el medio, Rahamim. Entonces el fuego de la letra Shin surge especialmente del lado izquierdo y asciende a través del canto de los levitas. Y así está escrito que en el desierto nacieron 300 primogénitos de los levitas. Habíamos dicho que la Shin de 4 brazos es que en el futuro el pueblo de Israel van a ingresar también los conversos. Entonces esas dos Bab del medio representan a los Israel que son conversos y también a los pueblos del mundo que se incorporan a la redención. De todas maneras, con respecto a lo que estamos hablando ahora, la Bab de la izquierda tiene que ver con los levitas. Bueno, para terminar con las almas y el número, había otro juez justo, además de Shimshon en la tierra de Israel, llamado Gideón. Gideón eligió 300 hombres para luchar con él en contra de las multitudes del pueblo de Midian y de otras naciones. Y justamente esta prueba sirvió para indicar que aquellos que no se inclinan a la idolatría tienen ese fuego sagrado dentro suyo que sirve para luchar contra la idolatría de los pueblos del mundo. Y las almas de estos
300 hombres de Israel que lucharon con Gideón son el secreto de la rectificación de los 300 años que Israel hizo idolatría durante los días en que gobernaban los jueces. Por último, vamos a hablar en forma rápida Meir dice que el centro es como la armonía, sí, siempre en todos los asuntos, en el árbol de la vida, en todo trío que se forme, el centro es el fiel de la balanza que hace el equilibrio. A menudo encontramos en la Torá la expresión 300 alajot. Ustedes saben que alajot son las leyes que enseña justamente la Mishnah, las leyes que están en el Shulchan Aruch, para aprender cómo se cumplen los 613 preceptos. Estas 300 alajot se refieren a las manchas brillantes que hay en la piel de los leprosos. Entonces son 300 leyes que tienen que ver con los leprosos. También hay 300 alajot respecto a los brujos, que tienen que ver con el precepto de que no dejarás vivir a los brujos. También hay 300 alajot respecto a la torre que flota en el aire. Habíamos dicho que en las letras, la letra Lamed es la que se parece a una torre. Entonces 300 es representando la máxima elevación, la máxima revelación de la diferenciación que hay en la voluntad divina en la Torá con respecto a la rectificación de un fenómeno. Entonces cuando nosotros decimos 300 nos referimos a ese número que para la Torá representa la máxima rectificación. Entonces 300 sería como un número de máximo. ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¿Alguien se acuerda cuál es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. Interesante, ¿no? 1000 veces Shin. A pesar de que la luz puede ser medida con un montón de parámetros, en kilómetros, en años, en todo lo que sea. Sin embargo, lo que más conocido es 300.000 kilómetros por segundo. Entonces ahora vimos antes como la Shin representa la máxima velocidad de la luz. Y vemos aquí también como en la Torá 300 es un número que representa la máxima cantidad de algo. De todas maneras, en Hasidut aprendemos que toda propiedad cuantitativa en la Torá implica y deriva de una propiedad cualitativa. Así como todos los elementos en la naturaleza, a pesar de que son diferentes, su verdadera diferencia está en la cantidad de protones y neutrones que tiene cada elemento. Así también la cantidad en la Torá deriva de una cualidad, corresponde a una cualidad.
Por eso está dicho, ¿acaso mi palabra no es como fuego? Dice Dios. Y como un martillo que rompe la roca en pedazos. ¿En cuántos pedazos? En 300 pedazos. La roca de la Torah misma, cuando la rompemos, cuando estudiamos Torah, nos aferramos a esa roca, a esa montaña de roca que es la Torah, y la estudiamos, es como que, y con ese fuego de la Shin de 300, la dividimos en 300 piezas, como decíamos recién. En mérito de que aprendemos cuál es la mejor forma de poder entender y aprender, es a través de un corazón roto. Es el único órgano perfecto, el único recipiente perfecto para recibir la divinidad, como está explicando Hasidut. ¿Por qué? Porque repara y eleva los fragmentos rotos del mundo del caos. El mundo primordial del caos que derivó en el mundo físico que conocemos hoy en día. 5 minutos más. El Zohar relata otro tema también que tiene que ver con 300 alajot. Las 300 alajot tienen que ver con la esposa de un rey que se llamaba Meitabel. Está dicho y su nombre, y el nombre de su esposa fue Meitabel. Meitabel viene de la palabra Meitav, que quiere decir perfeccionar, hacer que algo que está mal esté bien. Fue el secreto del rey Yoshiao. Entonces, esta mujer, Meitabel, que representa las 300 alajot secretas, ocultas, son el secreto de la rectificación del mundo del caos y la ruptura de recipientes simbolizados por la muerte de los primeros 7 reyes de Edom, como dice el Arizal. Ninguno de los reyes, de esos 7 reyes de la tierra de Israel que representan a los 7 reyes en el mundo del caos, ninguno estuvo casado. O sea, ninguno estuvo en un estado de rectificación. Y el octavo rey, llamado Adar, él fue el rey del cual está dicho que él reinó, no como los otros reinó y murió, él reinó y permaneció. Por eso ese octavo rey es el rey de la rectificación. Y es el primero que se casó. Y de él está dicho, y el nombre de su esposa fue Meitabel. Y fue el único del cual fue dicho, y Adar y Meitabel reinó, pero no dice en la Torah que murió. Y así por eso, el secreto que está en la Sefirá de Netzach, de mantener el fuego eterno, como dijimos al principio, es Beshinantán Levaneja, y le vas a enseñar a tus hijos. Y esa es la forma de no morir. Virtualmente no morir, ¿qué significa? Que uno tiene vida eterna. Nosotros vemos que hasta ahora
el hombre está destinado a morir, pero sin embargo también tuvo vida eterna. ¿Por qué? Porque el secreto de que haya tenido hijos, esos hijos se multiplicaron y le dieron lugar a que esas almas se vuelvan a reencarnar en sus hijos o en los hijos de los otros. Entonces, el hecho de casarse es el secreto de la vida eterna. El hecho de tener hijos y enseñarles los secretos de la Torá. Es el secreto de que el pueblo judío siga existiendo. Y gracias a que el pueblo judío sigue existiendo, también sigue existiendo todo el mundo y todos los pueblos del mundo. Y estamos en la época de la redención en que todos los pueblos del mundo están invitados a trabajar con nosotros para traer la redención definitiva y verdadera. Como ustedes ven, hay muchísimas cosas para estudiar y meditar. Yo les explico unas pequeñas cositas como para ir abriendo el apetito. En el próximo curso de las lenguas sagradas, de las letras de lenguas sagradas, vamos a profundizar mucho más. Bueno, en realidad las últimas clases que di fueron dobles. La Shin tendría que ser triple, como su nombre lo dice. Ya habíamos dado la primera parte de la letra Shin. Pero de todas maneras necesitamos muchas clases para explicar cada letra. Y de Shin, cuando preparemos el próximo curso de las letras hebreas, van a estar todos invitados. Estamos terminando de traducir, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver la letra Taf, con la que concluimos el libro, y vamos a tratar de terminar el libro lo antes posible y poder publicarlo. Bueno, como siempre contamos con la ayuda de todos ustedes. Este es un libro, este fue un curso pago que salió $300 o $250 o 6 cuotas de 50. Hubo mucha gente que